¿Qué hay de tu cultura que nadie sabe? Vengo de un pequeño pueblo donde las mujeres que mienten pierden la lengua. Vi cómo le sucedió a 3 mujeres de mi familia antes de que vinieran por mí. Sin juicio, sin piedad, solo el hijo mayor sujetándote los brazos mientras su padre levantaba su cuchilla de hierro al rojo vivo. Mi madre decía que nos mantenía puras, pero en realidad solo nos mantenía aterrorizadas. Hablar nunca se sintió seguro. Incluso si estabas segura de decir la verdad, nada podía impedir que alguien te acusara de mentir. Mis hermanos me hostigaban, amenazando con decirles a mis padres que había mentido si no hacía sus tareas. Para ellos era una broma. Para mí era una pesadilla. Cada vez que iba al mercado, veía a mujeres sin lengua mendigando sin palabras monedas y recibiendo patadas de tierra en la cara. Haría cualquier cosa para no convertirme en una de ellas. Mi hermana perdió la lengua a los 15 años. Un hombre casado la había estado siguiendo, y cuando su esposa le preguntó si mi hermana lo había animado, mi hermana dijo que no. El tipo admitió todo al día siguiente. Pero de alguna manera eso la convirtió en la mentirosa por negarlo. Lo hicieron en nuestra cocina mientras yo me escondía debajo de las escaleras. Los sonidos todavía me despiertan a veces. Después de eso, mi hermana no pudo comer alimentos sólidos durante meses. Intentó escribir notas, pero nadie quería leer palabras de una mentirosa. Ningún hombre se casaría con ella ahora. Se unió a las otras mujeres sin lengua que rondaban nuestro mercado, señalando las cosas que necesitaban, dependiendo de sus hijos para adivinar lo que querían. Recordatorios andantes de lo que sucedía cuando las mujeres olvidaban su lugar. El miedo regía nuestras vidas. Mi prima comenzó a tartamudear porque revisaba cada palabra 3 veces antes de decirla. Mi amiga simplemente dejó de hablar, fingiendo ser muda. Más seguro así. Cuando cumplí 17 años, trabajé en el puesto de frutas de mi tío pesando arroz para los clientes. Un día, la esposa del alcalde compró sus habituales 2 kiloen, pero esta vez regresó horas después diciendo que le había dado menos. Sabía que le había dado la cantidad correcta porque siempre medía 2 veces. Pero no importó. Ella era Haram Rai al-Baladia, y yo no era nadie. Los ancianos vinieron por mí esa tarde. Me registraron y no encontraron nada. Pero ella insistió en que yo había escondido el arroz que robé. Su palabra contra la mía ni siquiera fue una competencia. Al atardecer, anunciaron que enfrentaría el juicio al amanecer. Mi madre no preguntó si era inocente porque no importaba. Alguien importante había hecho una acusación. Esa noche, mamá se sentó en mi cama enseñándome a vivir sin lengua, qué alimentos evitar para no ahogarme, cómo respirar a través del dolor cuando sucediera. En la cocina, podía oírlos preparando la cuchilla. El raspado del metal sobre la piedra y el calentamiento del fuego continuaron durante horas. Pensé en huir. La puerta estaba justo allí, y la ciudad portuaria estaba a solo 2 días de distancia. Pero irse significaba abandonarlo todo y esperar no morir en el calor del desierto sin agua por un mínimo de 2 días. Quedarse significaba perder mi voz para siempre. Me quedé allí tratando de decidir qué hacer mientras afilaban la cuchilla. El amanecer llegó rápido. Los ancianos llegaron con el alcalde. Todos parecían satisfechos de que se hiciera justicia. La Haram Rai al-Baladia se sentó en nuestra mejor silla como si estuviera viendo un espectáculo. Mi tío sujetó mis brazos a pesar de que me conocía desde que nací, sabiendo que nunca había robado. Así es como funcionaba aquí. Me forzaron a arrodillarme en el mismo lugar donde mi hermana se había arrodillado. El hijo mayor me agarró la cara, sus dedos hundiéndose en mi mandíbula para obligarme a abrir la boca. Pude oler el alcohol en su aliento, ver la excitación en sus ojos. Disfrutaba esto. Empezó a sumergir la cuchilla en el fuego y mi vida pasó ante mis ojos. Nunca volvería a hablar. Cerré los ojos, preparándome para el dolor abrasador cuando de repente... ¡Espera! Alguien gritó desde la entrada. Mi hermana estaba allí, sosteniendo un trozo de papel, su boca marcada con una línea dura. No podía hablar, pero había escrito algo. El anciano tomó el papel y su rostro se oscureció mientras lo leía. Miró a la esposa del alcalde, luego al alcalde. Ella afirmaba haber visto a Haram Rai al-Baladia en el mercado ayer. Dice que la vio tomar arroz extra cuando pensó que nadie estaba mirando. El alcalde dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. Mi esposa no es una ladrona. Miró a mi hermana con ojos fríos. Pero tú ya perdiste la lengua por mentir, y tu hermana está a punto de perder la suya.
El anciano asintió lentamente. La mujer sin lengua escribe mentiras para proteger a su hermana. Esto no cambia nada. Se giró hacia su hijo. Continúa. La cuchilla caliente fue sacada del fuego. Y justo cuando el hijo mayor estaba a punto de presionarla contra mi lengua, el alcalde le agarró el brazo. No, señaló a mi hermana. Si ella difunde estas mentiras sobre mi esposa, incluso por escrito, debe ser castigada. Su sonrisa hizo que mi sangre se congelara. Debemos tomar más que solo la lengua de la más joven. La silenciosa todavía tiene manos para escribir mentiras. El anciano consideró esto mientras el rostro de mi hermana perdía color. Sí, decidió. Ambas. La lengua y las manos. Terminemos lo que empezamos con esta familia de mentirosas. Requested Reads está ahora en Spotify. Consulta el enlace en la descripción o comentarios. El hijo mayor apretó su agarre en mi mandíbula mientras su padre levantaba la cuchilla calentada hacia mi boca abierta. Y en ese momento congelado, veo a mi hermana lanzarse hacia adelante con una fuerza que no sabía que aún poseía. Choca contra el hijo mayor con todo el peso de su cuerpo, y la cuchilla vuela de la mano de su padre, golpeando el suelo, donde quema una marca negra en la madera. El hijo mayor tropieza hacia atrás, y sus dedos se deslizan de mi cara. La habitación estalló en gritos. El alcalde saltó de su silla. El anciano se apresuró a buscar la cuchilla caída. Las manos de mi tío se aflojaron en mis brazos lo suficiente para que pudiera girarme de lado, y me alejé a gatas del lugar donde mi hermana sangró hace años. Mi madre está cerca de la entrada, pero no se mueve para bloquear nuestro camino, sino que gira su rostro como si no pudiera soportar ver lo que sucede después. Sus manos agarran el marco de la puerta, pero se hace a un lado. Mi hermana me agarra la muñeca con sus manos marcadas y me jala hacia la puerta mientras el hijo mayor se pone de pie a duras penas, su rostro torcido por la rabia. El alcalde se levanta de su silla, gritando órdenes, pero ya nos estamos moviendo, nuestros pies descalzos golpeando el suelo mientras corremos. El anciano grita algo detrás de nosotros, pero no miro hacia atrás. El agarre de mi hermana en mi muñeca es tan fuerte que duele. Pero no me importa. Salimos por la puerta principal al calor de la tarde y corremos a toda velocidad por la calle polvorienta mientras las voces estallan detrás de nosotros. Los vecinos se asoman por las ventanas y las puertas, pero rápidamente se retiran al interior, cerrando persianas y puertas como si nunca nos hubieran visto pasar. Nadie nos ayudará. Nadie ayuda jamás. El sol golpea mi cabeza, y la calle de tierra compactada quema mis pies descalzos, pero sigo corriendo. Mi hermana me arrastra a un callejón estrecho entre dos casas, y cruzamos el patio trasero de alguien donde la ropa cuelga secándose al sol. Pierdo mi sandalia izquierda cuando se engancha en una roca, y piedras afiladas cortan mi pie descalzo. Pero no reduzco la velocidad porque puedo escuchar las voces de los hombres acercándose. La sangre de mi pie deja marcas en el polvo. Mi hermana me arrastra alrededor de una esquina y a través de una brecha en una cerca. Nos colamos entre dos edificios tan estrechos que nuestros hombros raspan las paredes. Las voces de los hombres se hacen más fuertes. Están buscando en las calles. Están pidiendo a otros que ayuden a buscar. Nos metemos en un cobertizo de almacenamiento abandonado al borde del pueblo, pegándonos a la pared del fondo en la tenue luz que se filtra a través de las grietas de las tablas de madera. Mi hermana me tapa la boca con la mano, aunque estoy tratando de no hacer ruido, y nos quedamos completamente quietas mientras pesados pasos pasan por fuera. Puedo escuchar al hijo mayor maldiciendo mientras busca. Hay alguien más con él, tal vez 2 o 3 hombres. Están revisando cada edificio, cada escondite. Los pasos se detienen justo afuera de nuestro cobertizo. Cierro los ojos y rezo para que no miren dentro. La mano de mi hermana presiona más fuerte contra mi boca. Su otra mano agarra mi hombro. No respiramos. Después de lo que parece una eternidad, los pasos se alejan. Después de que los pasos se desvanecen, mi hermana me suelta y saca un pequeño trozo de lápiz y un retazo de papel que guarda en su bolsillo. Escribe rápidamente y me muestra la nota. Desierto o cuchilla, elige ahora. Su boca marcada tiene una línea sombría mientras me mira leer. Asiento y susurro que deberíamos esperar hasta el anochecer, cuando haga más fresco y podamos movernos con menos posibilidades de ser vistas. Mi hermana escribe de nuevo. Autopista, parada de camiones,
2 horas a pie después del anochecer. Ya está pensando en el futuro, mientras yo todavía tiemblo por lo cerca que estuvo esa cuchilla de mi lengua. Ella conoce los caminos, porque solía caminar al mercado antes de que le quitaran la lengua. Sabe qué caminos evitan las carreteras principales. Revisamos nuestros bolsillos y no encontramos casi nada útil. Yo tengo una delgada pulsera de plata que me dio mi abuela que podría valer algo para intercambiar o sobornar. Mi hermana tiene su lápiz y papel, y la ropa que llevamos puesta es todo lo que poseemos ahora, ya que nunca podremos volver a casa. Me late el pie donde las piedras lo cortaron. La sangre ha empapado mi sandalia restante. Mi hermana examina los cortes y frunce el ceño. La tarde se arrastra mientras nos turnamos para dormir en cortos periodos. Nuestros cuerpos se acalambran en el pequeño espacio. Mi hermana arranca una tira de su manga y envuelve mi pie sangrante. Sus movimientos son suaves a pesar de su propio dolor por viejas cicatrices que nunca sanaron, ¿verdad? La tela ayuda a detener el sangrado, pero caminar va a doler. Afuera del cobertizo, puedo escuchar los sonidos del pueblo continuando. La gente sigue con su día, los niños jugando, los perros ladrando, la vida avanzando como si nada hubiera pasado, como si dos mujeres no acabaran de escapar de su propia mutilación. El calor hace que el cobertizo se sienta como un horno. El sudor me corre por la espalda, y mi garganta está tan seca que duele tragar. Mi hermana me entrega un pequeño trozo de pan duro que había escondido en su bolsillo. Está rancio y polvoriento, pero me lo como de todos modos. Ella toma un pequeño bocado. Luego guarda el resto. Necesitaremos comida para la caminata. El sol se mueve lentamente por el cielo. Cada sonido afuera nos hace congelar. Cada voz que pasa hace que mi corazón se acelere, pero nadie abre la puerta del cobertizo. Nadie nos encuentra. A medida que la luz comienza a desvanecerse a través de las tablillas, mi hermana escribe nuestro plan en un nuevo trozo de papel. Mantente fuera de la carretera principal. Usa los caminos traseros hacia la autopista. Acércate a los camioneros en la parada de descanso. Ofrece la pulsera por un viaje a cualquier lugar con ciudad. No es un gran plan, pero es todo lo que tenemos. Esperamos dentro del cobertizo hasta que la luz a través de las tablillas de madera se vuelve naranja y púrpura, y mi hermana saca su lápiz de nuevo para escribir lo que tenemos que hacer. Su letra es temblorosa, pero clara. Mantente fuera de la carretera principal. Usa los caminos traseros hacia la autopista. Acércate a los camioneros en la parada de descanso. Ofrece mi pulsera por un viaje a cualquier lugar con ciudad. Subraya la palabra cualquier lugar 2 veces. Y yo asiento porque entiendo que cualquier lugar es mejor que aquí. No es un gran plan, pero es todo lo que tenemos. Y cuando el cielo se oscurece lo suficiente para que podamos movernos sin ser fácilmente vistas, salimos del cobertizo al cálido aire de la noche. El pueblo se está preparando para la noche, y podemos escuchar a las familias dentro de sus casas cenando y hablando. Nos movemos por los bordes de las propiedades, manteniéndonos cerca de las paredes y cercas, y cada vez que un perro ladra, todo mi cuerpo se pone rígido. Mi hermana me agarra del brazo y nos congelamos contra la pared trasera de alguien hasta que el ladrido se detiene. Luego seguimos moviéndonos hacia el borde del pueblo donde las casas se extienden y comienza el desierto. Un hombre grita en algún lugar detrás de nosotros, y nos dejamos caer detrás de una pila de madera vieja, y esperamos con las manos presionadas sobre nuestras bocas. La voz se acerca, luego se desvanece en una dirección diferente, y permanecemos escondidas por otros minutos antes de movernos de nuevo. Me late el pie donde están los cortes, y la sangre ha empapado la tela que mi hermana envolvió alrededor de él. Pero no digo nada porque no podemos detenernos ahora. Podemos escuchar la autopista en la distancia, un zumbido bajo de camiones y coches que suena a libertad. Y caminamos hacia ese sonido tan rápido como podemos. La caminata dura mucho más de 2 horas porque tenemos que escondernos cuando vemos faros que vienen a través del desierto. La primera vez, nos tiramos a una zanja y presionamos nuestros cuerpos contra el suelo rocoso, mientras un camión pasa por un camino de tierra. La respiración de mi hermana suena áspera y dolorosa, y recuerdo todo el daño que le hicieron en la boca y la garganta hace 5 años. La segunda vez que nos escondemos, nos agachamos detrás de una gran formación rocosa mientras 2 vehículos pasan, y tengo miedo de que sean hombres del pueblo buscándonos. Mi pie se siente como si estuviera en llamas con cada paso, y mi hermana también cojea por viejas lesiones que nunca sanaron, ¿verdad? Pero ninguna de las dos sugiere detenerse o regresar.
Finalmente llegamos a la parada de camiones alrededor de medianoche. Y es solo un área pavimentada pequeña, donde grandes camiones se salen de la autopista para descansar. El olor a combustible diésel es espeso en el aire, y podemos ver quizás 6 o 7 camiones grandes estacionados, con sus motores en marcha. Algunos conductores están durmiendo en sus cabinas, y otros están afuera fumando o revisando su carga. Mi hermana y yo nos quedamos en las sombras al borde del área pavimentada, y ella saca su lápiz para escribir otra nota. El papel está arrugado y sucio. Pero puedo leer lo que escribe. Tú hablas. Yo miro. Muestra pulsera. Di solo ciudad. Se coloca donde puede ver mi rostro, y también ver a cualquier conductor al que me acerque, y sé que está lista para alejarme si algo se siente mal. Me quito la delgada pulsera de plata de mi abuela y la sostengo en mi mano temblorosa. Luego camino hacia un conductor que está revisando los neumáticos de su camión. Es mayor de lo que sería mi padre, con cabello gris y un rostro que parece amable en lugar de mezquino. Me acerco a él y le ofrezco la pulsera, y mi voz sale tranquila y asustada. Por favor, señor, necesitamos un viaje a la ciudad. Esto es todo lo que tengo para pagarle. El conductor mira mi pie ensangrentado primero, luego a mi hermana parada en las sombras con su boca marcada, y algo cambia en su rostro. Pregunta en voz baja si estamos huyendo de la familia o de la ley. Y yo respondo honestamente que estamos huyendo de ambas, porque son lo mismo en nuestro pueblo. Nos mira fijamente durante un largo momento, y tengo miedo de que nos diga que nos vayamos o llame a alguien. Pero en cambio, nos dice que su nombre es Tonday Rivers. Dice que perdió a una sobrina hace 5 años por una costumbre de aldea como la nuestra, pero en una región diferente, y no pudo salvarla porque vivía demasiado lejos y se enteró demasiado tarde. Su voz suena triste y enojada al mismo tiempo. Tundi rechaza mi pulsera y me dice que me la quede. Luego dice que podemos viajar escondidas bajo la lona en la caja de su camión con sus productos, pero tenemos que permanecer completamente en silencio si lo detienen en algún puesto de control. Nos advierte que si los funcionarios nos encuentran, tendrá que fingir que no sabía que estábamos allí, y ambas asentimos porque entendemos. Subimos a la parte trasera de su camión y Tundi nos ayuda a enterrarnos bajo una lona de lona pesada que cubre cajas de melones y verduras. El espacio es estrecho y oscuro, y huele a tierra y combustible diésel, pero se siente más seguro que cualquier cosa que haya sentido en días. Nos acomodamos entre las cajas para no rodar cuando el camión se mueva, y Tundi asegura la lona sobre nosotras antes de volver a la cabina del conductor. 1 minuto después, el motor del camión se vuelve más ruidoso y comenzamos a movernos. Saliendo de la parada de camiones y entrando en la autopista, siento cada bache y giro en mi estómago mientras nos alejamos del único hogar que he conocido, lejos de la cocina donde iban a cortarme la lengua y cortarle las manos a mi hermana. Mi hermana encuentra mi mano en la oscuridad debajo de la lona y la aprieta 3 veces, que es nuestra señal de la infancia que significa «estoy aquí contigo». Y yo le devuelvo el apretón 3 veces para decirle lo mismo. Pasa 1 hora en esa oscuridad apretada, y mis piernas comienzan a entumecerse por permanecer en la misma posición. El motor del camión tiene un ritmo constante que casi me adormece a pesar de mi miedo. Pero luego siento que disminuye la velocidad y escucho voces afuera. La mano de mi hermana se aprieta alrededor de la mía mientras el camión se detiene por completo. A través de los huecos en la lona, puedo ver luces brillantes y voces masculinas están hablando de revisar la carga y ver papeles. La voz de Tundi les responde tranquila y amigable como si estuviera charlando con vecinos sobre algo sin importancia. Habla de que el clima se está poniendo más caluroso y de cómo las carreteras tienen más baches este año, y uno de los funcionarios se ríe de algo que dice sobre la mala suspensión de su camión. Mi hermana y yo permanecemos congeladas bajo la lona, apenas respirando mientras los pasos caminan alrededor de la caja del camión. Alguien palmea la lona justo encima de mi cabeza, y siento que todo mi cuerpo se pone rígido por el terror. Pero luego los pasos se alejan, y escucho a Tunda todavía hablando sobre las condiciones de la carretera y los horarios de entrega, después de lo que parece una eternidad, pero probablemente son solo unos minutos. El motor del camión se vuelve más ruidoso de nuevo, y comenzamos a avanzar. Mi hermana exhala un aliento largo y lento, y me doy cuenta de que yo también había estado conteniendo el mío. Conducimos durante horas más, y me duele el cuerpo por el espacio reducido entre las cajas. El olor a melones y diésel revuelve mi estómago,
y mi pie cortado late con cada bache en la carretera. En algún lugar en medio de la noche, el camión disminuye la velocidad de nuevo y se sale de la autopista. A través de un hueco en la lona, veo luces brillantes y bombas de gasolina, y Tundi sale para llenar el tanque. Veo a la gente moverse alrededor de la gasolinera, en su mayoría camioneros como Tundi. Y luego veo a un hombre parado cerca de la entrada del edificio. Lleva el mismo tipo de camisa larga que usan los hombres de nuestro pueblo, y algo en la forma en que se para hace que mi sangre se enfríe. Lo he visto antes en el mercado hablando con el hijo mayor. Mi hermana también lo ve, y todo su cuerpo se pone tenso a mi lado. Tundi debe notar algo mal porque termina de bombear gasolina más rápido de lo normal y vuelve a subir a la cabina. En lugar de volver a la autopista por la que vinimos, el camión gira hacia una carretera diferente. A través del hueco de la lona, veo una señal que apunta a una ruta más larga que rodea las montañas en lugar de atravesarlas. El desvío agregará tiempo a nuestro viaje, pero estoy agradecida de que Tundi viera el peligro y cambiara de rumbo. La posición apretada está haciendo que las viejas cicatrices de mi hermana duelan más. Puedo sentir sus manos temblar a mi lado, y sé que el tejido cicatricial en su boca también debe molestarle, por todo el estrés. Recuerdo cómo nuestra madre solía masajear sus dedos después de que la cuchilla le quitara la lengua. Círculos suaves en cada dedo para ayudar con el dolor. Empiezo a hacer lo mismo ahora, trabajando mis pulgares a través de sus palmas y dedos de la manera que mamá me enseñó. La respiración de mi hermana es rápida y superficial al principio, pero después de unos minutos, comienza a uniformarse. Me aprieta la mano una vez para decir gracias, y yo le devuelvo el apretón. Nos hemos estado cuidando la una a la otra así desde que éramos niñas, encontrando formas de consolarnos cuando nuestros padres no podían o no querían. Durante un tramo tranquilo de la autopista, cuando no hay otros vehículos alrededor, la voz de Tundi llega a través del hueco en la lona. Nos cuenta sobre su sobrina que vivía en un pueblo diferente con costumbres similares a las nuestras. Tenía solo 14 años cuando los ancianos del pueblo vinieron por ella porque alguien la acusó de mentir sobre algo pequeño y estúpido. La voz de Tundi se quiebra cuando describe cómo vivía demasiado lejos y no se enteró de lo que sucedió hasta que ya había terminado. No pudo salvarla porque cuando llegó, ella ya había perdido la lengua, y los ancianos del pueblo dijeron que el asunto estaba cerrado. Su sobrina murió 2 años después por una infección que comenzó en su boca y se propagó. Tundi dice que pasó los últimos 3 años conduciendo rutas que lo llevan a pasar por pueblos como el nuestro, esperando tener la oportunidad de ayudar a alguien a escapar de la forma en que no pudo ayudar a su sobrina. Quiero darle las gracias, pero tengo la garganta demasiado tensa para hablar. Así que solo presiono mi mano contra la lona por donde sale su voz. El cielo comienza a aclararse, y puedo ver que la oscuridad debajo de la lona se vuelve gris. Ahora nos estamos moviendo por calles en lugar de autopista abierta, y a través de los huecos veo edificios reales. Altos hechos de cemento y vidrio en lugar de barro, ladrillo y madera. Hay luces de la calle por todas partes y caminos pavimentados sin baches y más coches de los que he visto en un solo lugar. El camión disminuye la velocidad y gira hacia un área de estacionamiento al lado de un edificio enorme con un símbolo de Cruz Roja. Tundi se detiene en un lugar y apaga el motor. Luego viene por detrás y levanta la lona. La luz de la mañana me hace entrecerrar los ojos después de tantas horas en la oscuridad. Tundi nos ayuda a bajar de la caja del camión y mis piernas casi ceden cuando intento ponerme de pie. Busca en su bolsillo y saca algunos billetes doblados, presionándolos en mi mano. Señala el edificio y dice que los médicos de la sala de emergencias aquí tienen que ayudar a todos los que entran, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Nos dice que nos traten las lesiones y luego averigüemos qué hacer a continuación. Antes de que pueda agradecerle apropiadamente, ya está subiendo de nuevo a la cabina de su camión, y lo veo marcharse, sabiendo que arriesgó mucho para ayudar a 2 extrañas. El edificio del hospital es más grande que cualquier estructura en la que haya estado. Mi hermana y yo caminamos por puertas automáticas que se deslizan solas, y la sala de emergencias es abrumadora con sus luces fluorescentes brillantes y personal ocupado con uniformes de colores. Hay gente por todas partes, algunos sangrando o llorando. Otros simplemente sentados en sillas de plástico esperando. Una mujer en un escritorio pregunta qué necesitamos, y le muestro mi pie ensangrentado, y le hago un gesto a mi hermana.
Ella escribe algo en una computadora y nos dice que nos sentemos, que alguien nos atenderá pronto. Esperamos quizás 20 minutos antes de que una enfermera llame mi nombre y nos lleve a una pequeña sala de examen con una cama cubierta de papel. Un médico entra unos minutos después, un hombre que se presenta como Wee Howard. Es más joven de lo que esperaba que fuera un médico con ojos amables y manos cuidadosas. Wee trata mi pie infectado primero, limpiándolo con algo que escuece y envolviéndolo en vendajes adecuados. Luego le pregunta a mi hermana si puede examinar sus cicatrices, y ella asiente. Wei mira su boca con una pequeña luz, tomando fotos con una cámara y escribiendo notas detalladas en una computadora. Mide el tejido cicatricial y documenta todo lo que ve. Su rostro serio, pero no disgustado como algunas personas se ponen cuando la ven. Wei hace preguntas suaves sobre lo que nos pasó. Su voz es suave y no nos apura a responder. Cuando dudo porque tengo miedo de lo que podría pasar si decimos la verdad. Wei explica que ha visto casos como el nuestro antes. Dice que trabaja con personas que han sido heridas por sus familias o comunidades y sabe cómo documentar lesiones de maneras que pueden ayudar más tarde. Sugiere que quizás queramos hacer un informe oficial a la policía o a los servicios sociales. La idea hace que mi estómago se revuelva porque informar significa que los ancianos del pueblo podrían descubrir dónde estamos. Le digo a Wei que tenemos miedo de que hacer un informe los traiga aquí para terminar lo que empezaron. Wei asiente como si entendiera y dice que anotará todo en nuestro expediente médico de todos modos y que podemos decidir más tarde si queremos usarlo para algo legal. Una mujer llama a la puerta de la sala de examen y se presenta como una trabajadora social del hospital. Explica que trabaja con una organización de asistencia legal que ayuda a personas en situaciones como la nuestra. Pregunta si está bien llamar a alguien que pueda ayudar. Y cuando asiento, saca su teléfono y llama a alguien llamado Vivian Rashid. La trabajadora social se queda con nosotras mientras esperamos, haciendo preguntas básicas sobre si tenemos un lugar donde quedarnos o alguna familia que pueda ayudar. Le digo que no tenemos dónde ir ni a quién llamar. Dentro de una hora hay otro golpe en la puerta y una mujer entra llevando un maletín gastado. Tiene el pelo corto y gris y una expresión seria que de alguna manera se siente amable en lugar de aterradora. Se presenta como Vivian y nos da la mano a ambas como si fuéramos personas importantes en lugar de fugitivas desesperadas. Vivian acerca una silla y se sienta a nuestro nivel en lugar de pararse sobre nosotras. Nos pide que le contemos lo que pasó, y algo en la forma en que pregunta me hace sentir que realmente quiere escuchar la verdad en lugar de solo seguir los procedimientos. Empiezo a hablar y una vez que empiezo, no puedo parar. Le cuento sobre la esposa del alcalde y la falsa acusación, sobre el anciano y su hijo con su cuchilla calentada, sobre mi hermana tratando de protegerme y cómo decidieron tomar tanto mi lengua como sus manos. Vivian escucha sin interrumpir, y no se inmuta ni mira hacia otro lado cuando mi hermana le muestra su boca marcada o cuando describo la cuchilla calentándose en el fuego de nuestra cocina. Cuando termino de hablar, Vivian explica nuestras opciones en un lenguaje claro y sencillo. Dice que podemos solicitar órdenes de protección que prohibirían legalmente que ciertas personas se acerquen a nosotras. Podemos presentar cargos criminales si queremos, o simplemente podemos acceder a servicios de refugio mientras resolvemos nuestros próximos pasos. Deja claro que todas estas decisiones son nuestras para tomar, que está aquí para ayudar con lo que sea que decidamos. Mi hermana saca su lápiz y papel y comienza a escribir. Escribe durante mucho tiempo, llenando ambos lados del papel con su letra pequeña y ordenada. Escribe sobre lo que le pasó hace 5 años cuando ese hombre casado la siguió, y su esposa preguntó si ella lo había animado. Escribe sobre decir que no y ser llamada mentirosa, incluso después de que el hombre admitió todo. Escribe sobre la cocina y la cuchilla, y los meses de no poder comer alimentos sólidos. Escribe sobre ser tratada como si no valiera nada porque ya no podía hablar. Cuando termina, Vivian lee todo cuidadosamente, y luego pregunta si puede quedarse con la declaración. Mi hermana asiente. Luego Vivian se gira hacia mí y pregunta si estoy dispuesta a dar un testimonio grabado sobre lo que casi nos sucede. Explica que la grabación se mantendrá privada a menos que decidamos más tarde usarla con fines legales. Acepto, y Vivian saca un pequeño dispositivo de grabación. Hablo en él durante quizás 15 minutos, describiendo todo desde el momento en que la esposa del alcalde me acusó de robar arroz hasta el momento en que escapamos.
Mi voz tiembla cuando describo al hijo mayor sosteniendo mi mandíbula abierta y la cuchilla acercándose a mi boca. Pero lo supero. Cuando termino, Vivian detiene la grabación y nos dice que esta es la primera vez que alguien ha creado un rastro de papel oficial que prueba lo que sucedió. Dice que eso importa más de lo que podríamos darnos cuenta en este momento. A la mañana siguiente, Vivian nos lleva a la estación central de policía en su pequeño coche gris que huele a café y papel. Mi hermana se sienta en el asiento trasero escribiendo notas en su blog mientras yo observo pasar las calles de la ciudad. Todavía no me acostumbro a cuánta gente vive aquí en comparación con nuestro pueblo. La estación de policía es un edificio de hormigón con detectores de metales en la entrada y oficiales con uniformes azul oscuro parados por ahí luciendo aburridos. Vivian nos lleva a un escritorio donde un oficial con aspecto cansado toma nuestros nombres y nos dice que esperemos. Nos sentamos en sillas de plástico duras durante casi una hora antes de que otro oficial nos llame a una pequeña habitación con una mesa y equipo de grabación. El oficial hace preguntas básicas sobre de dónde somos y qué pasó, pero sigue frunciendo el ceño como si nuestras respuestas no tuvieran sentido para él. Llama a un traductor a pesar de que le decimos que hablamos bien el idioma, y el traductor se sienta allí luciendo incómodo mientras repetimos todo lo que ya dijimos. Todo el proceso se siente mal, como si estuvieran tratando de hacer que nuestra historia encaje en formas y categorías que no coinciden con lo que realmente nos sucedió. Vivian se mantiene calmada y profesional, ayudándonos a aclarar detalles cuando los oficiales parecen confundidos acerca de las costumbres del pueblo y las estructuras de autoridad de los ancianos. Mi hermana escribe información adicional sobre la cuchilla y la cocina y cuántas mujeres en nuestro pueblo perdieron la lengua, y los oficiales toman fotos de sus notas para su archivo. Después de 2 horas de preguntas y papeleo, el oficial principal nos dice que necesitará contactar a la estación local cerca de nuestro pueblo para verificar nuestras afirmaciones. La expresión de Vivian no cambia, pero veo que su mandíbula se tensa ligeramente. Salimos de la estación y nos sentamos en su coche, mientras ella hace llamadas telefónicas a alguien a quien llama un contacto provincial. 1 hora después, Wee aparece en la estación llevando una carpeta gruesa de registros médicos. Entra en el edificio con pasos seguros, y me pregunto si los médicos simplemente parecen pertenecer a todas partes. A través de las ventanas de la estación, puedo verlo hablando con los oficiales y extendiendo papeles en su escritorio. Señala documentos y fotos, sus manos moviéndose con precisión mientras explica algo. Los oficiales se inclinan para mirar la evidencia que ha traído. Wee permanece allí durante 30 minutos, y cuando sale, asiente a Vivian a través de la ventanilla del coche. Vivian vuelve a entrar y regresa 20 minutos después, luciendo frustrada. Arranca el coche y nos lleva a una cafetería a 3 cuadras de distancia. Dentro de la cafetería, Vivian nos pide té y se sienta pesadamente en su silla. Explica que la estación de policía local cerca de nuestro pueblo les dijo a los oficiales de la ciudad que se trata de un asunto de tradición doméstica, fuera de la autoridad legal. El oficial del pueblo dijo que estas costumbres han existido por generaciones y que los forasteros no deberían interferir con las prácticas locales. Vivian saca su teléfono y comienza a hacer llamadas allí mismo en la cafetería. Habla con alguien llamado Hassan sobre la jurisdicción provincial y las leyes de práctica cultural. Llama a otra persona sobre violaciones de derechos humanos y supervisión federal. Llama a una tercera persona preguntando sobre casos precedentes. Mi hermana y yo nos sentamos en silencio bebiendo nuestro té mientras Vivian trabaja a través de su lista de contactos con energía aguda y enfocada. Para cuando el sol comienza a ponerse, Vivian ha conectado con un fiscal a nivel provincial que aparentemente ha estado tratando de construir casos contra pueblos que practican estas costumbres brutales. Nos explica que esto cambia nuestra estrategia por completo. En lugar de pasar por la policía local que desestima estos casos, trabajaremos con autoridades provinciales que tienen un poder más amplio y menos conexión con la política del pueblo. Tardará más, nos advierte, quizás semanas o meses en lugar de días, pero tiene muchas más posibilidades de consecuencias legales reales para el anciano y el alcalde, la prensa y la rebelión silenciosa. A la tarde siguiente, una mujer llamada Ren llama a la oficina de Vivian mientras estamos allí organizando el papeleo. Ren se presenta como una reportera trabajando en una historia sobre prácticas tradicionales y ley moderna. Mi primera reacción es el pánico absoluto porque la atención de los medios se siente peligrosa, como poner un blanco en nuestras espaldas para que cualquiera del pueblo nos encuentre.
Vivian le hace a Ren preguntas cuidadosas sobre el ángulo de su historia y los estándares editoriales. Ren explica que quiere centrarse en las brechas de políticas y los marcos legales en lugar de los detalles de trauma personal. Promete anonimato completo con voces alteradas en cualquier grabación y ninguna información identificativa sobre nuestro pueblo o situación específica. Vivian nos mira y nos pregunta qué pensamos. Mi hermana escribe rápidamente que la cobertura mediática podría ayudar a otras mujeres, y me doy cuenta de que probablemente tiene razón aunque me asusta. Aceptamos reunirnos con Ren bajo condiciones estrictas que Vivian negocia por teléfono. 2 días después, Ren viene a la oficina de Vivian con un pequeño dispositivo de grabación y una libreta. Es más joven de lo que esperaba, tal vez de 20 y tantos años, con pelo corto y ojos cansados. Nos hace preguntas sobre el proceso legal y qué barreras enfrentamos, no sobre la cuchilla o la cocina o el terror específico que sentimos. Pregunta sobre las estructuras de poder del pueblo y cómo las voces de las mujeres son silenciadas en estos sistemas. La entrevista dura 1 hora y Ren cumple su palabra de centrarse en la política en lugar del dolor. Cuando el artículo aparece en un periódico regional 3 días después, lo leo 2 veces sintiéndome expuesta y validada al mismo tiempo. Ren escribió sobre cómo las leyes nacionales prohíben la mutilación y la violencia, pero la aplicación local a menudo desestima estos casos como asuntos culturales. Entrevistó a expertos legales sobre problemas de jurisdicción y discutió nuestro caso solo como un ejemplo anónimo entre varios. Nuestros detalles específicos están cambiados lo suficiente como para que no crea que nadie del pueblo nos reconocería. Pero la verdad de lo que sucedió todavía está allí en los hechos que presenta. El artículo genera respuestas inmediatas. Vivian nos muestra correos electrónicos de personas donando dinero al fondo de asistencia legal que está ayudando con nuestro caso. Algunas donaciones son pequeñas, quizás 10 o 20 unidades de moneda. Otras son más grandes. La gente escribe mensajes diciendo que quieren ayudar a las mujeres que escapan de estas situaciones. Pero Vivian también menciona, sin mostrarnos, que el medio de noticias recibió mensajes amenazantes de personas que defendían las prácticas tradicionales y llamaban al artículo un ataque a los valores culturales. Sabemos que ambas reacciones existen en el mundo. La mañana después de la publicación del artículo, mi teléfono suena de un número que no reconozco. Casi no contesto, pero algo me hace cogerlo. La voz de mi madre se escucha tensa por el miedo. Me dice que el alcalde está furioso por el artículo, aunque no lo nombró específicamente. Dice que el pueblo está en un alboroto con gente discutiendo sobre si las viejas costumbres deberían continuar. Nos advierte nunca intentar volver porque no es seguro. Luego su voz baja a un susurro y dice que está orgullosa de que escapamos, que debería habernos ayudado a escapar hace años. La llamada termina abruptamente como si alguien hubiera entrado en la habitación. 2 horas después, el teléfono de la oficina de Vivian suena, y es mi madre de nuevo, esta vez llamando desde un número diferente. Le dice a Vivian que está enviando algo importante. Minutos después, el teléfono de Vivian vibra con un mensaje de foto entrante. La imagen muestra nuestra cocina con la cuchilla calentándose en el fuego, y hay una marca de tiempo visible en un reloj de pared que muestra que es de la noche en que escapamos. Mi madre tomó esta foto en secreto mientras se preparaban para quitarme la lengua y las manos a mi hermana. La premeditación está ahí en la imagen, la cuidadosa preparación, la cuchilla caliente lista horas antes del amanecer. El acto de mi madre de enviar esta evidencia se siente como su propia rebelión silenciosa contra todo lo que le enseñaron a aceptar. Vivian inmediatamente abre su portátil y comienza a redactar solicitudes de orden de protección de emergencia. Trabaja durante la tarde reuniendo la evidencia fotográfica que mi madre envió, sopesa informes médicos detallados sobre nuestras lesiones y nuestras declaraciones juradas de la estación de policía. Explica que estas órdenes prohibirán legalmente al anciano, a su hijo y al alcalde acercarse a una cierta distancia de nosotras o contactarnos de alguna manera. Las órdenes se registrarán a nivel provincial y local. La aplicación en el pueblo mismo será complicada, admite, ya que la policía local ya desestimó nuestro caso una vez, pero tener las órdenes registradas crea consecuencias legales si se violan. Ella presenta las solicitudes electrónicamente y nos dice que deberíamos tener noticias dentro de 48 horas sobre si un juez las concederá. La amenaza. Sigue esa noche. El teléfono de Vivian suena mientras estamos cenando en el refugio. Ella sale al pasillo para contestar, y puedo escuchar que su voz se tensa,
incluso a través de la puerta cerrada. Cuando regresa, su rostro se ve preocupado y se sienta frente a nosotras. Hombres se presentaron en el patio de camiones de Tundi, haciendo preguntas sobre sus rutas y qué carga llevaba la semana pasada. Querían saber si recogió a algún pasajero y dónde los dejó. Tundi les dijo que solo transporta productos, pero siguieron presionando. Y uno de ellos tomó fotos de sus camiones y anotó sus números de matrícula. Él llamó a Vivian justo después de que se fueron porque tiene miedo de que vuelvan o los sigan o lastimen a su familia por ayudarnos. Su voz temblaba por teléfono cuando le dijo que podría necesitar dar un paso atrás en nuestro caso, porque no puede arriesgarse a que su esposa e hijos sean atacados. Me siento mal al escuchar esto porque Tundai salvó nuestras vidas y ahora está en peligro por nuestra culpa. Mi hermana escribe en su libreta preguntando si está bien y si deberíamos hacer algo para protegerlo. Vivian hace otra llamada allí mismo desde el comedor del refugio y habla con Tundi durante casi 20 minutos. Ella le dice que no necesita testificar en persona en ninguna audiencia o juicio. Una declaración escrita anónima que describa la noche en que nos recogió será suficiente para el registro judicial. Solo necesita escribir lo que sucedió, firmarlo y enviarlo por correo a su oficina sin su dirección de remitente en el sobre. Nadie sabrá su nombre ni dónde vive y no tendrá que aparecer en público. Tundai acepta enviar la declaración y Vivian promete mantener su identidad protegida en todo el papeleo legal. Después de que cuelga, le digo que me siento terrible de que alguien que nos ayudó ahora esté siendo amenazado. Ella dice que esto es lo que sucede cuando las personas poderosas se sienten acorraladas, pero que no podemos dejar que el miedo nos impida buscar justicia. A la mañana siguiente, me despierto con voces en el pasillo del refugio y el sonido de los miembros del personal moviéndose rápidamente más allá de nuestra puerta. Mi hermana y yo nos vestimos y encontramos a la directora del refugio hablando con 2 miembros del personal cerca de la entrada principal. Notaron hombres parados al otro lado de la calle hace aproximadamente 1 hora, solo mirando el edificio. Los hombres no están haciendo nada ilegal. Solo parados en la acera fumando y mirando a todos los que entran o salen. El personal del refugio ya llamó a la policía que se presentó e interrogó a los hombres, pero no pudo arrestarlos por estar parados en una calle pública. La policía les dijo a los hombres que se fueran, pero simplemente caminaron hasta la esquina y siguieron observando desde allí. La directora del refugio nos dice que necesitamos empacar nuestras cosas porque Vivian está organizando un traslado de emergencia a un lugar diferente con mejor seguridad. Volvemos a nuestra habitación y metemos nuestra ropa y artículos de tocador donados en bolsas de plástico, ya que no tenemos equipaje real. Todo lo que poseemos cabe en 2 bolsas de supermercado, y eso me hace sentir pequeña e impotente. Se supone que estamos seguras aquí, pero todavía estamos huyendo, todavía escondiéndonos, todavía mirando por encima del hombro. Una furgoneta con ventanas polarizadas se detiene en la entrada trasera del refugio 1 hora después, y subimos con nuestras bolsas. El conductor toma una ruta larga a través de la ciudad, haciendo varios giros y retrocediendo para asegurarse de que nadie nos siga. El nuevo refugio está en un vecindario diferente con una puerta cerrada con llave y cámaras de seguridad. Tenemos que mostrar identificación para entrar, y los visitantes necesitan citas programadas con anticipación. Nuestra habitación es más pequeña que la anterior, pero tiene un candado que funciona y barras en las ventanas. Mi hermana y yo desempacamos nuestras pocas cosas y nos sentamos en las camas sin hablar porque no hay nada que decir. Pensamos que escapamos cuando dejamos el pueblo, pero el miedo nos siguió hasta aquí. La lucha por la justicia. Esa noche me duermo rápidamente porque estoy agotada, pero las pesadillas comienzan alrededor de las 2:00 de la mañana. Estoy de vuelta en nuestra cocina y el hijo mayor tiene mi mandíbula en sus manos. Puedo oler el alcohol en su aliento y ver la cuchilla calentada acercándose a mi boca. Intento gritar, pero no sale ningún sonido, y me despierto jadeando con la mandíbula apretada tan fuerte que me duele. Mi hermana también está despierta, sentada en su cama mirándome con ojos preocupados. Esto sucede todas las noches durante la próxima semana. Tengo miedo de dormirme porque sé que la pesadilla está esperando. Wee llama para ver cómo estamos y le cuento sobre los sueños. Dice que es una respuesta normal al trauma y me da el número de un grupo de consejería que se reúne en el hospital 2 veces por semana. El grupo es para personas que han experimentado violencia
Y tienen terapeutas que entienden por lo que estamos pasando. Anoto la información, pero no estoy segura de estar lista para hablar de ello con extraños. El segundo artículo de Ren sale 3 días después de que nos mudamos al nuevo refugio. Este es diferente del primero porque se centra en leyes y políticas en lugar de historias personales. Entrevistó a abogados y profesores sobre cómo las costumbres tradicionales de los pueblos entran en conflicto con las leyes nacionales que protegen a las personas de la violencia. El artículo habla sobre la brecha entre lo que es legal en el papel y lo que realmente sucede en las pequeñas comunidades donde los ancianos tienen más poder que la policía. Menciona nuestro caso solo brevemente como un ejemplo entre muchos, y no utiliza ningún detalle que pueda identificarnos. Leerlo da menos miedo que el primer artículo, porque se trata de sistemas y reglas, no de mí y mi hermana específicamente. El artículo parece cambiar la conversación en línea de personas que discuten si nuestra historia es real a personas que debaten lo que el gobierno debería hacer con los pueblos que todavía practican estas costumbres. Una mujer de una organización provincial llama a la oficina de Vivian al día siguiente. El grupo trabaja en temas de derechos de las mujeres y quieren ayudar con nuestro caso. Han estado documentando situaciones similares durante años, y tienen archivos de al menos una docena de otros casos de pueblos cercanos. Mujeres que perdieron la lengua por supuestas mentiras, mujeres que perdieron dedos o manos, mujeres que fueron golpeadas o quemadas por romper reglas tradicionales. La organización envía carpetas gruesas de declaraciones y fotos y registros médicos que muestran que esto no se trata solo de nuestro pueblo. Es un abuso sistemático que ha estado ocurriendo durante generaciones mientras todos fingen que es solo cultura o tradición. Vivian se reúne con los abogados de la organización y acuerdan trabajar juntos en nuestro caso. Tener más evidencia y más ayuda legal hace que todo se sienta más real y más serio. El día del juicio. 5 días después de que escapamos de nuestro pueblo, Vivian nos lleva al Palacio de Justicia Provincial para nuestra audiencia. El edificio es enorme con pisos de mármol y techos altos que hacen eco en cada sonido. Pasamos por detectores de metales y los guardias de seguridad revisan nuestras bolsas. La sala del tribunal está en el 3er piso y es más grande que cualquier habitación en la que haya estado. Filas de bancos de madera miran hacia una plataforma elevada donde se sienta el juez y hay mesas para abogados y un área separada para testigos. Todo se siente formal y confuso con procedimientos que no entiendo. El abogado del alcalde se levanta tan pronto como entramos e inmediatamente le pide al juez que desestime nuestro caso. Argumenta que dado que los acusados no han comparecido en el tribunal y dado que todo sucedió en el pueblo bajo costumbres tradicionales, el tribunal provincial no tiene autoridad para emitir órdenes. Vivian se levanta y responde que la ausencia de los acusados es exactamente por qué necesitamos órdenes de protección y que la ley nacional anula las costumbres locales cuando se trata de violencia y daño corporal. El juez escucha a ambas partes y hace preguntas sobre jurisdicción y evidencia. Me siento en la mesa junto a Vivian, tratando de seguir el lenguaje legal, pero entendiendo quizás la mitad de lo que están diciendo. Mis manos están temblando y mi hermana sigue escribiendo notas preguntando si vamos a perder. Después de casi 1 hora de argumentos, el juez deniega la moción de desestimación. Dice: nuestro caso plantea serias preguntas sobre derechos humanos y prácticas tradicionales, y está concediendo órdenes de restricción temporales mientras ordena una investigación completa sobre lo que está sucediendo en nuestro pueblo. Las órdenes prohíben al anciano, a su hijo y al alcalde acercarse a 500 metros de nosotras o contactarnos de alguna manera. Vivian me aprieta la mano debajo de la mesa, y siento que algo pequeño cambia dentro de mí. Quizás el sistema legal realmente puede funcionar para personas como nosotras. Quizás no estamos completamente indefensas. La evidencia crece. Durante los siguientes 2 días, otras mujeres comienzan a enviar declaraciones a la oficina de Vivian. Algunas son anónimas, solo páginas mecanografiadas sin nombres adjuntos. Otras incluyen fotos de cicatrices en las lenguas o dedos faltantes o marcas de quemaduras. Una mujer envía un video de sí misma tratando de hablar con media lengua desaparecida, explicando lo que le sucedió cuando tenía 16 años. Otra mujer escribe sobre ver a su madre perder la lengua y luego, años después, perder la suya. Las declaraciones provienen de diferentes pueblos, pero todas describen el mismo sistema básico donde los hombres deciden si las mujeres están mintiendo y las castigan sin juicios ni pruebas. Juntas,
construyen una imagen que muestra que esto no es raro o aislado. Es un abuso sistemático que ha estado sucediendo durante generaciones, mientras todos fingen que es solo cultura o tradición. A la mañana siguiente, Vivian me llama al refugio, diciendo que mi tío dejó un mensaje en su línea de oficina durante la noche. Ella me lo pone por teléfono y escucho su voz, cansada y áspera como si no hubiera dormido en días. Dice que quiere disculparse por sujetarme los brazos ese día, que sabía que nunca robé nada y que debería haberme defendido. Dice que testificará sobre lo que sucedió si Vivian puede garantizar que el pueblo no lo perseguirá por hablar en contra del anciano y el alcalde. Su voz se quiebra cuando habla de verlos preparar la cuchilla y saber que estaba mal, pero tener demasiado miedo para detenerlo. Me siento enojada con él por su debilidad anterior y aliviada de que esté dispuesto a ayudar ahora. Y no sé qué sentimiento es más fuerte. Vivian me dice que puede organizar medidas de protección para él si su testimonio es sólido. Y yo digo que sí, porque necesitamos a cada testigo que podamos conseguir, incluso si todavía estoy enfadada con él por lo que hizo. Esa misma tarde, Ren llama a Vivian con algo grande. Ha estado buscando en los registros públicos de la oficina del mercado y encontró documentos financieros que muestran que la esposa del alcalde ha estado defraudando dinero a los vendedores durante meses. El arroz que me acusó de robar era parte de un esquema más grande donde usó balanzas alteradas para engañar a los clientes y embolsarse la diferencia. Ren encontró declaraciones de testigos de otros 3 vendedores que la vieron tomando arroz y productos extra, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo debido a quién era ella. Las declaraciones están fechadas semanas antes de que me acusara, lo que prueba que ya estaba robando cuando me culpó por su propio crimen. Vivian añade estos registros a nuestro expediente del caso y dice: esto cambia todo porque ahora podemos mostrar que la falsa acusación tenía la intención de encubrir el patrón de robo de la esposa del alcalde. Arrestos y reunión. 2 días después, la policía obtiene una orden judicial para registrar el puesto de mercado de la esposa del alcalde, basándose en la evidencia de Ren. Entonces, no estoy allí para verlo, pero Vivian me dice que encontraron balanzas alteradas con pesas, que habían sido limadas para mostrar menos de la cantidad real. También encontraron una libreta donde la esposa del alcalde llevaba registros de cuánto defraudaba a diferentes vendedores cada semana, incluidos los 2 kilos de arroz que afirmó que robé. La policía documenta todo cuidadosamente con fotos y bolsas de evidencia, asegurándose de que la cadena de custodia sea perfecta para que nada pueda ser impugnado en el tribunal. Vivian se reúne con los oficiales para añadir esta evidencia física a nuestro caso, explicando cómo prueba que mi acusación fue falsa y fue diseñada para ocultar la propia actividad criminal de la esposa del alcalde. Ella dice que las balanzas alteradas por sí solas son suficientes para mostrar un patrón de robo que hace que la acusación de la esposa contra mí sea completamente poco fiable. El fiscal provincial revisa toda la evidencia y decide presentar cargos formales. Vivian me llama a su oficina para explicarme lo que está sucediendo. Los cargos contra el hijo del anciano son intento de asalto con intención de mutilar, lo que conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión si es condenado. Los cargos contra el alcalde son conspiración y obstrucción de la justicia por permitir las falsas acusaciones de su esposa e intentar usar las costumbres del pueblo para encubrir sus crímenes. Vivian dice que estos son cargos serios que podrían significar tiempo en prisión para ambos, no solo multas o servicio comunitario. Me explica lo que significa cada cargo y lo que la fiscalía necesitará probar. Y por primera vez, empiezo a creer que quizás el sistema legal realmente puede hacer que las personas poderosas rindan cuentas por lo que nos hicieron. Los arrestos comienzan al día siguiente. El alcalde es detenido en el edificio del gobierno provincial donde fue a cabildear contra nuestro caso, y los oficiales de policía lo sacan esposado mientras otros funcionarios observan. Vivian me envía un mensaje de texto con la noticia, y siento que algo se afloja en mi pecho que ha estado tenso desde el día que corrí. La policía también va a la casa del anciano con una orden y se lleva la cuchilla calentada como evidencia, fotografiando las marcas de quemadura en el suelo de nuestra cocina donde cayó. El hijo del anciano no está allí cuando llegan, y los vecinos dicen que dejó el pueblo hace 2 días. La policía emite una orden de arresto para él y lo añade a una base de datos regional, pero Vivian me advierte que podría permanecer escondido por un tiempo, ya que sabe lo que se avecina. Esa misma semana, mi madre contacta a Vivian a través de un número seguro
y dice que quiere dejar el pueblo con nuestro hermano menor. Vivian organiza que se trasladen a la ciudad a través de un programa de casa, segura que ayuda a las familias que escapan de situaciones peligrosas. Cuando llegan, Vivian los trae para que nos encontremos en un lugar neutral, un centro comunitario con habitaciones privadas. Mi madre nos ve a mí y a mi hermana, e inmediatamente se echa a llorar, agarrándonos a ambas y diciendo que lo siente una y otra vez. Dice que debería habernos sacado hace años antes de que mi hermana perdiera la lengua, que sabía que las costumbres estaban mal, pero tenía demasiado miedo para contraatacar. Sostiene las manos cicatrizadas de mi hermana y se disculpa por no protegerla cuando tenía 15 años. Mi hermana escribe en su libreta que está bien, que estamos todas aquí ahora, y eso es lo que importa. Nuestro hermano menor permanece en silencio durante la reunión, luciendo confundido y asustado por todo lo que ha sucedido. Pasamos 2 horas juntas antes de que el personal de la casa segura diga que es hora de irse, y mi madre promete que testificará si Vivian lo necesita. Testimonio. 3 semanas después de los arrestos, la audiencia formal de testimonio se programa en el Palacio de Justicia Provincial. Vivian nos prepara cuidadosamente, revisando cada detalle de lo que sucedió y asegurándose de que nuestras historias coincidan porque son ciertas. El día de la audiencia llega, y entramos por una puerta lateral para evitar a cualquier partidario del pueblo que pudiera estar observando. La sala del tribunal tiene una mampara de privacidad instalada que nos oculta de la audiencia mientras testificamos, aunque podemos ver al juez y a los abogados. Mi hermana va primero, escribiendo su testimonio en una tableta que se proyecta en una pantalla para que todos lo lean. Describe ver al hombre casado seguirla cuando tenía 15 años, ser acusada de animarlo cuando ella lo rechazó, y luego que le cortaran la lengua en nuestra cocina mientras yo me escondía debajo de las escaleras. El abogado defensor intenta desafiar su cronología, preguntando cómo puede estar segura de las fechas de hace 5 años. Pero Vivian ha preparado registros médicos de la clínica del pueblo que muestran que mi hermana fue tratada por trauma bucal grave en la fecha exacta que describió. Luego es mi turno y cuento toda la historia, desde la acusación del arroz hasta la cuchilla calentándose hasta mi hermana salvándome en el último segundo. El abogado defensor presionó mucho sobre por qué no denuncié el robo de la esposa del alcalde, antes sí lo sabía, y expliqué que nadie denuncia a la gente poderosa en el pueblo, porque denunciar significa castigo. Vivian me respaldó con el testimonio de otros vendedores que vieron el mismo patrón, pero se quedaron en silencio por miedo. La defensa desafió la declaración escrita de Tundi, argumentando que no es confiable ya que no comparecería en persona para ser contrainterrogado. El abogado sugirió que Tundai pudo haber inventado su historia para ayudarnos, que no hay forma de verificar que realmente nos recogió esa noche o que realmente estábamos huyendo del pueblo. Vivian le hizo una seña a Ren, que estaba sentada en la galería, y Ren trajo una carpeta de documentos. Ella había obtenido registros de peajes de la autopista que mostraban que el camión de Tundi pasaba por el puesto de control cerca de nuestro pueblo a la hora exacta en que dijo que nos recogió. También tenía marcas de tiempo de la estación de camiones de esa misma noche, mostrando que su camión estaba más pesado de lo habitual, lo que era consistente con llevar pasajeros extra escondidos bajo la lona. El abogado defensor intentó argumentar que esto era circunstancial, pero el juez pareció impresionado por lo bien que se había documentado la cronología. La evidencia de Ren convirtió la declaración jurada de Tundi de una declaración cuestionable a un relato corroborado que coincide con toda la evidencia física. Wei testificó a continuación, y su documentación médica se convirtió en la parte más fuerte de nuestro caso. Describió el examen de las cicatrices de la lengua de mi hermana en un lenguaje claro y objetivo, explicando cómo el patrón del tejido cicatricial es consistente con una lesión por cuchilla caliente que ocurrió hace años. Mostró fotos de las cicatrices y explicó por qué no pudo haber sido causada por un accidente o enfermedad. Luego presentó sus hallazgos sobre mis lesiones del día que escapamos, incluido el pie infectado y los hematomas en la mandíbula donde el hijo del anciano agarró mi cara. Su testimonio fue calmado y fáctico, solo describiendo lo que observó y documentó sin lenguaje emocional. El juez hizo varias preguntas sobre su metodología y pareció satisfecho con las respuestas de Wei. La defensa intentó sugerir que mis lesiones pudieron haber sucedido de alguna otra manera, pero Wei tenía fotos detalladas con marcas de tiempo que probaban cuándo y cómo ocurrió cada lesión. Su documentación hizo que nuestra historia fuera innegable porque ya no era solo nuestra palabra,
Era evidencia física que no se podía ignorar. La sentencia. Después de 2 días de testimonio, el juez revisó toda la evidencia y emitió su fallo. Concedió órdenes de protección permanentes que prohíben al anciano, a su hijo y al alcalde cualquier contacto conmigo, mi hermana o cualquier miembro de nuestra familia. Las órdenes incluyen un requisito de distancia de 500 metros y prohíben cualquier comunicación, ya sea directa o a través de terceros. Estableció fechas de juicio para los cargos criminales contra el hijo del anciano y el alcalde, programándolos para dentro de 3 meses para dar tiempo a ambas partes a prepararse. Luego abordó la cuestión de la fianza y la negó para el alcalde, dictaminando que su posición de poder en el pueblo lo convierte en un riesgo de fuga y una amenaza potencial para los testigos. El alcalde permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Vivian me apretó la mano debajo de la mesa cuando el juez anunció la denegación de la fianza, y sentí algo parecido a la seguridad por primera vez desde que comenzó todo esto. Las órdenes de protección son reales y exigibles. Y saber que el alcalde no puede perseguirnos mientras está encerrado me hace creer que ahora sí podríamos estar a salvo. Reconstruyendo vidas. El personal del refugio me conectó con una oferta de trabajo 2 días después de la audiencia judicial. Un mayorista de frutas necesitaba a alguien para el seguimiento de inventario y los pedidos de los clientes, y el trabajo pagaba lo suficiente como para que pudiera ahorrar para el alquiler si era cuidadosa. La entrevista tuvo lugar en un almacén que olía a cítricos y tierra, recordándome el puesto de mi tío, pero sin el miedo asociado a esos recuerdos. El dueño hizo preguntas básicas sobre mi experiencia pesando productos y tratando con clientes. Y respondí honestamente sobre trabajar en el puesto de frutas antes de que sucediera todo. Él asintió y dijo que podía empezar el lunes por la mañana a las 6. Luego me mostró el sistema de inventario en una tableta que rastrea todo digitalmente en lugar de en papel. Mi hermana se inscribió en un curso de tecnología asistida en un centro comunitario esa misma semana. El programa enseña métodos de comunicación para personas que no pueden hablar, cubriendo todo, desde el lenguaje de señas básico hasta aplicaciones que convierten texto escrito en palabras habladas. Regresó de la primera sesión con información sobre dispositivos que podrían darle más independencia. Y vi una esperanza en sus ojos que no estaba allí antes. El curso se reunía 2 veces por semana, y no costaba nada, porque estaba financiado por una subvención de servicios para discapacitados. Mi madre comenzó a asistir a sesiones de consejería en un centro comunitario diferente al otro lado de la ciudad. Iba todos los jueves por la tarde, y no hablaba mucho de lo que sucedía allí, pero parecía un poco menos tensa cada semana. Encontró trabajo en un servicio de lavandería que operaba desde un sótano cerca de nuestro refugio, doblando ropa y manejando máquinas de prensado para hoteles y restaurantes. El dueño no hizo preguntas sobre sus antecedentes ni requirió referencias. Solo la observó trabajar durante 1 hora y luego le ofreció el trabajo. Nuestro hermano menor se inscribió en una escuela de la ciudad donde nadie sabía sobre nuestro pueblo o nuestra historia familiar. Los maestros lo tratan como a cualquier otro niño, y llega a casa hablando de la clase de matemáticas y los juegos del patio, en lugar de vivir en miedo constante. Verlos simplemente ser normales se siente como lo mejor que ha salido de irnos. Cambios en el pueblo. El gobierno provincial envió funcionarios de supervisión a nuestro pueblo 3 semanas después de la audiencia judicial. Llegaron con escoltas policiales y autoridad legal para reemplazar todo el consejo del pueblo. Los nuevos administradores publicaron un decreto formal en el mercado, condenando la práctica de cortar lenguas en un lenguaje que no dejaba lugar a la interpretación. El decreto establece que cualquiera que intente la práctica enfrentará arresto y enjuiciamiento inmediato bajo la ley nacional, con sentencias de prisión que van de 10 a 20 años. Vivian nos envió fotos de los avisos publicados y ver esas palabras exhibidas, donde todos pueden leerlas, hizo que algo se aflojara en mi pecho. Algunos aldeanos se quejaron de que los forasteros estaban destruyendo sus tradiciones y que el gobierno no tenía derecho a interferir con las costumbres locales. Otros se quedaron en silencio, pero se podía ver el alivio en sus rostros, especialmente las mujeres que habían estado viviendo con miedo durante años. Se instaló un sistema de denuncia anónima en el pueblo durante la misma semana en que llegaron los nuevos administradores. Montaron una línea telefónica dedicada a la que las mujeres pueden llamar sin dar sus nombres. E instalaron un buzón cerrado fuera de la nueva oficina administrativa, donde la gente puede dejar informes escritos sin ser vista.
Durante el primer mes, llegaron una docena de informes sobre diversas formas de violencia y coerción que no tenían nada que ver con cortar la lengua, pero que mostraban cuán profundos eran los problemas. Los informes describían matrimonios forzados, salarios robados, palizas y amenazas que mantuvieron a las mujeres en silencio durante años. Los investigadores provinciales comenzaron a hacer un seguimiento discreto de cada informe, entrevistando a testigos y construyendo casos. Vivian nos contó sobre los números de denuncias durante una de nuestras reuniones de control, y saber que otras mujeres finalmente están hablando se siente como si algo realmente estuviera cambiando. REM publicó su tercer artículo centrándose en el proceso de recuperación y los resultados de las políticas en lugar del trauma en sí. Entrevistó a expertos legales sobre qué cambios sistémicos se necesitaban y habló con trabajadores sociales sobre cómo los sobrevivientes reconstruyen sus vidas después de escapar de la violencia tradicional. El artículo mencionó nuestro caso solo brevemente como un ejemplo entre muchos, lo que se sintió como ser vista sin ser consumida por la atención pública. Incluyó citas de funcionarios provinciales sobre las nuevas medidas de supervisión y de trabajadores de ONG sobre intervenciones similares en otras regiones. Leer el artículo se sintió diferente de los anteriores porque ya no se trata de nuestro dolor. Se trata de lo que viene después y cómo evitar que esto les suceda a otros. Justicia y esperanza. La esposa del alcalde emitió una declaración pública a través de su abogado 2 meses después de que se concedieran las órdenes de protección. La declaración retracta formalmente su acusación contra mí y admite que ella tomó el arroz extra para cubrir una deuda de juego que había estado ocultando a su marido. Ofreció una restitución financiera por el daño causado, sugiriendo una cantidad que Vivian inmediatamente dijo que era demasiado baja. Vivian negoció de un lado a otro con el abogado por correo electrónico y llamadas telefónicas, presionando por suficiente dinero para cubrir nuestras facturas médicas y contribuir a nuestro depósito de vivienda. Acordaron una cantidad que era 3 veces la oferta original, pagada en 2 plazos, llegando el primero en una semana. El dinero se depositó en una cuenta que Vivian nos ayudó a abrir. Y ver ese saldo hizo que la idea de nuestro propio apartamento se sintiera real en lugar de imposible. El alcalde aceptó un acuerdo de culpabilidad 3 meses después de su arresto. Los términos requieren que renuncie a su cargo permanentemente y acepte una prohibición de por vida para ocupar cualquier puesto gubernamental. Paga multas sustanciales que se dividen entre el Tesoro Provincial y un fondo de servicios a las víctimas, y tiene que realizar 200 horas de servicio comunitario en un refugio de mujeres en la ciudad. No es justicia perfecta porque no va a prisión, pero Vivian explica que la mayoría de las víctimas de las costumbres del pueblo nunca ven ninguna rendición de cuentas. Ella dice que este resultado envía un mensaje a otros líderes del pueblo de que permitir estas prácticas conlleva consecuencias reales. Pienso en si es suficiente y decido que verlo perder todo lo que valoraba cuenta como algo, incluso si no deshace lo que casi nos sucede. El hijo del anciano fue arrestado después de comenzar una pelea en un bar en un pueblo vecino 4 meses después de que escapamos. Golpea a alguien por una disputa en un juego de cartas y se llama a la policía. Cuando revisan su identificación en la estación, la orden de arresto pendiente de nuestro caso aparece en el sistema. Los oficiales ejecutan la orden de inmediato. Y esta vez, es retenido sin fianza, porque ya ha demostrado que huirá. Vivian llama para darnos la noticia, y siento que mis hombros caen con un alivio que no sabía que estaba cargando. Saber que está bajo custodia y no puede buscarnos me ayuda a dormir un poco mejor por la noche. Aunque las pesadillas todavía vienen a veces. Un nuevo hogar. Mi hermana y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones a través de un programa de asistencia para la vivienda 5 meses después de llegar a la ciudad. El programa subsidia parte de nuestro alquiler durante el primer año, mientras ahorramos y construimos estabilidad laboral. Pasamos un fin de semana amueblándolo con artículos básicos de segunda mano de tiendas de caridad. Encontramos un sofá que solo estaba ligeramente desgastado y una mesa de cocina con sillas que no combinaban pero que funcionaban bien. Compramos nuestras propias cerraduras para las puertas y ventanas, de las que necesitan llaves por ambos lados para que nadie pueda romper el cristal y meter la mano. Tener un espacio que es verdaderamente nuestro, con cerraduras que controlamos y vecinos que no conocen nuestra historia, se siente como lo más valioso que hemos poseído. Mi hermana cuelga cortinas en su habitación,
y yo monto un pequeño escritorio donde puedo hacer el papeleo de inventario de mi trabajo. Comienzo a guardar notas de voz nocturnas en un teléfono barato, que Vivian nos ayudó a conseguir a través de un programa de donación de teléfonos. Cada noche antes de acostarme, grabo mis pensamientos y experiencias, hablando sobre lo que sucedió durante el día y cómo estoy procesando todo lo que nos trajo aquí. Las grabaciones son solo para mí, una forma de reclamar mi voz y demostrarme a mí misma que puedo hablar sin miedo ahora. Algunas noches hablo durante 2 minutos, otras durante 20, dependiendo de lo que esté pesando en mi mente. Bloqueo los números de acoso cuando aparecen, generalmente de códigos de área cerca de nuestro antiguo pueblo, y no dejo que me impidan usar el teléfono. Lentamente, mi sueño mejora a medida que las pesadillas se vuelven menos frecuentes, bajando de todas las noches a quizás 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, luego ocasionales. 4 meses después de nuestro escape, preparamos nuestro pequeño apartamento para cenar con las personas que nos ayudaron a llegar aquí. Mi hermana limpia nuestra mesa de segunda mano mientras yo arreglo platos y tazas que no combinan que compramos en la tienda de caridad. Tundai llega primero, llevando una caja de mangos y naranjas frescas de sus rutas de entrega, dejándolos en el mostrador de nuestra cocina con una sonrisa. Wei aparece después con una bolsa llena de vendajes, antiséptico y suministros médicos básicos para nuestro botiquín de primeros auxilios, explicando que siempre debemos tener estas cosas a mano. Vivian entra sosteniendo una carpeta de papeles, y cuando la abre, veo sellos y firmas oficiales en documentos que dicen: nuestro caso está oficialmente cerrado y las órdenes de protección son permanentes. Ren trae sus artículos publicados impresos y encuadernados en una simple carpeta. 3 piezas que contaron nuestra historia sin exponernos, centrándose en los cambios de política en lugar de nuestro trauma. Nos amontonamos alrededor de nuestra pequeña mesa, pasando platos de arroz y verduras, y Tundai levanta su taza de agua. Todos levantamos nuestras bebidas y brindamos por los días aburridos y ordinarios que se avecinan, por la simple libertad de hablar sin miedo, por dormir toda la noche sin pesadillas. La conversación se mantiene ligera, y nos reímos de pequeñas cosas como el terrible estacionamiento de Wei y la adicción al café de Vivian. Temas normales que no tienen nada que ver con pueblos o cuchillas o huir. Después de que todos se van, mi hermana y yo lavamos los platos juntas en nuestra pequeña cocina, y el silencio se siente cómodo en lugar de aterrador. Me despierto cada mañana ahora en un lugar donde nadie está afilando cuchillas en la cocina, y ese tranquilo alivio es suficiente. Mi hermana y yo vamos a nuestros trabajos, volvemos a casa, cocinamos la cena juntas y planeamos cosas como ahorrar dinero para mejores muebles o tal vez tomar una clase en el centro comunitario. No es un final de cuento de hadas con todo perfecto y bien atado. Todavía tengo pesadillas a veces, y a mi hermana todavía le duelen las cicatrices cuando cambia el clima. Pero esta vida es nuestra, y la construimos nosotras mismas. Y saber que estamos seguras aquí hace que incluso los días difíciles se sientan posibles. No tenemos ideas profundas sobre la justicia o la curación. Solo la rutina diaria de vivir sin miedo, y eso resulta ser suficiente. Felicidades por llegar al final sin tirar tu teléfono.